Muy buenas noches con todos nuestros participantes que se han dado cita en esta sesión. Eh, el día de hoy, como reitero, vamos a continuar con el desarrollo de nuestro diplomado especializado en funciones e intervención del trabajador social en la atención especializada de la salud. A la fecha ya nos encontramos en la tercera sesión de este diplomado y en esta oportunidad el tema que se va a desarrollar es todo lo referente a elaboración de flujogramas de atención y exoneración en la atención especializada de la salud. El día de hoy también nos honra con su participación en calidad de ponente la licenciada Yuri Carol Carvajal Cáceres. Bien, estimados participantes, mencionarles siempre de que para que esta sesión se desarrolle de manera activa, dinámica, tienen las dos opciones también de poder interactuar con nuestra ponente a través del chat o también tienen la opción de alzar la mano para poder habilitarlos el audio. Recordarles que en cada sesión se aborda distintos temas, por lo tanto hay que abocarnos al tema que el día de hoy nuestra ponente va a desarrollar. Bien, estimada licenciada, sin más preámbulo, le cedo la palabra para dar inicio a esta sesión. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches con cada uno de ustedes. Y nuevamente, gracias por la invitación y estamos acá con cada uno de ustedes. Quizá un poquito va a fallar la señal o quizá la cámara por el tema de que yo me encuentro en un lugar donde que está que llueve muy fuerte, así que esperemos que la señal no nos esté fallando esta vez. Bueno, vamos a compartir. Muy bien. Buenas noches con cada uno de ustedes y con los que recién se están conectando. El día de hoy el tema a desarrollarse es el flujograma de atención y exoneración en la atención especializada de la salud. Yo soy trabajadora social, mi nombre es Yuri Carvajal Cáceres. Vamos a tocar un tema muy bonito y vamos a tratar de que todos puedan participar para poder hacer más dinámico, más ameno este día o esta noche. Vamos a un poquito introducirnos al tema. El trabajo social en salud cumple un rol clave en garantizar el acceso equitativo a los servicios, especialmente para poblaciones vulnerables. Los flujogramas de atención y exoneración permiten organizar los procesos de intervención, asegurando una atención ordenada y transparente. Como toda institución tiene una forma, un proceso de poder ser atendidos o un tema de un ingreso de un documento a alguna institución, tiene un proceso para que pueda ser atendido o respondido el documento. Y así es lo mismo. Mediante estos flujogramas se van a considerar el orden de la atención, cómo se va a tener que realizar y qué tanto cumple en este proceso el tema de nuestras fichas. Sí. Entonces aquí vamos a abordar en cada paso cómo lo vamos a estar resolviendo en un establecimiento donde venimos laborando. Y como ya sabemos, cada institución tiene su propio flujograma. En cada atención tiene su propio proceso de atención. Será lo mismo una atención extramural o una atención externa o una atención en el área de emergencias. Es diferente. El proceso de atención, el proceso de ingreso, el proceso de recibir un tratamiento es diferente. Y para ello vamos a estar desarrollándolo poco a poco. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es un flujograma? Es una representación gráfica que muestra paso a paso un proceso, utilizando símbolos estandarizados y que representa de manera secuencial, lógica y ordenada, que nos va a permitir visualizar,
y desarrollar la atención de un usuario. Y como punto número uno, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a ver el orden de la atención al usuario. Punto número dos es el evitar errores y duplicidad de funciones. Tres es el facilitar la toma de decisiones. Y cuarto es mejorar la calidad del servicio. Cuando nosotros nos atendemos en un establecimiento de salud, lo primero que llegamos a atendernos o acercarnos, muy aparte en que ya tengamos la cita realizada, nos vamos al área de admisión, ¿cierto? Lo básico, en un puesto de salud o un establecimiento 1-1, 1-2 o 1-3, ¿no? Nos vamos a admisión, sacan nuestras historias clínicas, luego nos vamos a triaje, a que nos tomen nuestras funciones vitales y todo ello. Y aquí va. Si no hubiera un orden en todo esto, estaría atendiéndonos o sacando nuestras funciones vitales, quizá otro servicio. Entonces, en este caso vamos a tener un orden, un proceso de cómo se va a realizar nuestras atenciones en salud. ¿Y para qué? Para poder mejorar la calidad de atención, para que haya un orden en las atenciones que vamos a nosotros realizar. Y lo mismo podremos hacer, licenciada, dentro de nuestro servicio de participación social o dentro de nuestros servicios de servicio social, sí, lo vamos a tener que realizar y también tenemos un orden. Y vamos a verlo más adelante. Flujograma de atención en trabajo social. Muy bien. Aquí, dentro de este flujograma de atención, vamos a tomarlos con 4 puntos. Uno de ellos es el ingreso del usuario a la atención, al servicio, como lo estemos considerando. ¿Y qué es lo que vamos a realizar en este punto número 1? Vamos a realizar la atención por demanda o por derivación, que en este caso podría ser por emergencia que haya sido ingresado, por hospitalización, por consulta externa o por una cita ya programada. Entonces, aquí nosotros vamos a registrar el caso en el servicio. Vamos a identificar el motivo de atención, el motivo por qué este usuario está acudiendo al servicio de trabajo social o el servicio como lo estén considerando en algunos establecimientos aún son llamados servicio, unidad o servicio social, ¿no? Entonces, ahí vamos a coger los primeros datos. Y como punto número 2, vamos a realizar la evaluación. Y en esta evaluación, lo que ya corresponde, una entrevista social, la aplicación de fichas, la ficha que nos va de acuerdo a lo que ya nos ha mencionado el usuario de por qué, cuál es el motivo que está acudiendo. Entonces, de acuerdo a ello, vamos a realizar la aplicación de nuestras fichas. Y aquí vamos a ¿qué? Identificar los factores de riesgo que estamos encontrando en nuestros usuarios. Si hay un tema de violencia, si hay un tema de desnutrición, de alguna enfermedad crónica, de desprotección familiar, soporte familiar inadecuado y tantas cositas que vamos a estar observando. Y como punto número 3 es la intervención, donde nosotros vamos a definir nuestros objetivos a tratar con cada usuario. Vamos a seleccionar estrategias de intervención. ¿Y qué más? Coordinar con el equipo de salud. Nosotros no trabajamos solos, ya les había mencionado, entonces vamos a coordinar con todo nuestro equipo de salud. ¿Para qué? Para articular nuestras funciones y en el caso, si amerita, vamos a hacer un tema de movilización de redes, articulando otras instituciones para que sea un beneficio en nuestro usuario y en nuestras intervenciones. Como punto número 4 es el seguimiento. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a monitorear el caso, vamos a verificar el cumplimiento de las indicaciones
que se han dado a la familia, al usuario que nosotros estamos atendiendo. Y si en caso vemos que hay algo que no está sucediendo, entonces vamos a ajustar esa intervención. Si no funcionaba el trabajar con los cuidadores, que es la mamá y el papá, entonces buscaremos otras redes, quizá el tío, la tía, el sobrino o persona mayor, ¿no? Entonces vamos aquí a ajustar nuestras intervenciones. No solamente vamos a hacer un seguimiento como tal, sino también estamos ajustando las intervenciones que vamos a estar realizando con los usuarios a quienes vamos a intervenir. Y en este sencillo práctico es un pequeño proceso de nuestro flujograma de atención en los servicios de trabajo social. Y aquí vamos a ver el detalle del flujo, que es lo que nosotros vamos a considerarlo. Un momentito, vamos a hacer la recepción del paciente referido o espontáneo, como ya lo habíamos mencionado, la entrevista social, nuestras aplicaciones de fichas, el diagnóstico social, que nosotros al momento de hacer la intervención vamos a determinar la situación actual del usuario y el plan a cual nosotros vamos a intervenir. ¿Y qué vamos a realizar? Orientaciones, gestión de las circunstancias o de lo que nos están refiriendo la familia y luego el seguimiento de caso. Es práctico, sencillo, que se puede mejorar, se puede realizar de acuerdo al contexto donde nosotros estemos realizando. Nuestra profesión es un poquito, no es estructurada, sino es creativa. Podemos mejorar, pero nunca vamos a perdernos de la línea del enfoque donde estamos apuntando como trabajadores sociales. Y aquí vamos con el flujograma de exoneración en salud. Dentro del flujograma de exoneración, tenemos que entender que la exoneración consiste en la reducción o eliminación del pago de servicios de salud a usuarios en situación vulnerable. Y ya el anterior taller que tuvimos, habíamos mencionado sobre nuestra ficha de exoneración. En este caso, nosotros tenemos un procedimiento como poder realizar y cada establecimiento lo maneja de distinta manera. Un centro de salud mental comunitario va a manejar de distinta manera que un hospital regional. Entonces, cada institución lo adecua a su necesidad, al criterio que ellos lo están viendo y a la realidad que ellos tienen. Dentro de nuestro flujograma vamos a ver como punto número 1 es la solicitud del usuario o una referencia. ¿Hay citas programadas con trabajo social? Sí, también hay citas programadas. Y también podría ser por solicitud del usuario o que haya solicitado o hay una referencia de otro establecimiento y que acuda, ¿no? Y como punto número 2, dentro del proceso, el punto 2 es la evaluación socioeconómica. Si yo quiero realizar una exoneración de salud, del pago, entonces lo primero que tengo que hacer es una evaluación socioeconómica antes de hacer la exoneración. Sabemos muy bien ello. Primero aplicamos nuestra ficha socioeconómica, ver la situación del usuario, cómo se encuentra, si realmente no cuenta con sus recursos económicos o son escasos los recursos económicos que nos menciona el usuario. Luego de ahí vamos a hacer como punto número 3, es la verificación documentaria. ¿Y mediante qué podríamos verificar? Mediante visitas domiciliarias o quizá en este caso hay alguna situación que esté derivando la DEMUNA o la Fiscalía que la atención que el usuario ha acudido al servicio de trabajo social se esté adjuntando un informe de la DEMUNA, un informe de la Fiscalía. Entonces nosotros tenemos que ver todo ello para que sea más rico la intervención que nosotros vamos a realizar. Luego, como punto 4, es el análisis del caso. Vamos a evaluar la situación de lo que ya nos está manifestando nuestros
usuarios o la familia a quien nosotros vamos a intervenir. Luego, seguidamente, es la emisión del informe social. Y aquí es algo relativo. Nosotros no necesariamente vamos a realizar un informe social. Eso es de acuerdo al criterio que nosotros podamos tener. Y para ello, lo vamos a realizar en caso se considere necesario, ¿no? Luego, sigue con la aprobación o negación de, de la exoneración. Lo aprobamos, no lo aprobamos, pero para esto nosotros nos sustentamos, como ya les había mencionado, el tema de la ficha socioeconómica. Y por último, lo hacemos el registro y la comunicación al usuario, que si se ha hecho la exoneración y se hace un registro en la historia clínica física o virtual, porque cada establecimiento maneja de distinta manera. Hoy en día ya se están instalando nuestras historias virtuales. Entonces, de acuerdo a ello. Muy bien, es algún tema muy claro, muy sencillo y muy práctico. Y aquí tenemos que también considerar cuáles van a ser nuestros criterios para la exoneración. Uno de ellos puede ser el nivel de ingresos económicos, la situación económica de nuestros usuarios, cómo se encuentra mamá, papá, cuenta con trabajo, la ocupación que tienen o condiciones de vulnerabilidad de la niñez, de adultos mayores o si hay discapacidad en la familia. Que estas situaciones son condiciones de vulnerabilidad, sí, son condiciones para una familia, para un usuario. Situaciones de abandono o riesgo social, que también son criterios de exoneración. Yo cómo puedo cobrar a una madre, a una familia monoparental que tienen condiciones precarias, no cuentan con vivienda propia, entonces tengo que yo evaluar ciertos criterios. Entonces, este criterio para nosotros va a ser un punto para la exoneración, sí, el tema de la situación de abandono o riesgo social. La enfermedad catastrófica o crónica, vamos, el caso que esta familia el padre de familia tiene alguna enfermedad que es desahuciado, entonces que simplemente se recibe tratamientos constantes, se hace los seguimientos y las evaluaciones constantes por distintas especialidades, entonces podría estar considerado dentro de nuestro criterio para la exoneración, claro que sí. Entonces nosotros también tenemos que ver con con nuestra visión profesional y humana, ¿no? Entonces tenemos que ahí evaluarlo. Y falta de seguro de salud. Hay familias que no cuentan con seguro. Sabemos muy bien que tenemos un seguro para todos, pero muchas veces el contar que tenemos que estar aplicados dentro del programa del CISFO y muchas familias no ingresan. Uno, ¿por qué? Porque quizás sacaron algún préstamo y que sean considerados como no pobres o o hicieron algún préstamo a sus hijos, o cuentan con algunas propiedades que ni son de ellos, sino son por regalo de algún familiar. Entonces, hay que evaluar también estas ciertas consideraciones. ¿Para qué? Para nosotros poder realizar una exoneración a nuestros usuarios o la familia a quien nosotros pretendemos atender o quienes acuden a nuestro servicio para que puedan ser atendidos. Entonces, en conclusión, podríamos decir que tenemos formas de cómo nosotros nos podemos organizar en nuestro establecimiento de salud, cómo podemos organizarnos con los otros equipos, con las otras profesiones, con los otros servicios, áreas, unidades o como estén considerados en este centro de trabajo. Y ahí es donde van a organizarse cómo va a ser. No es algo estructurado en todos los establecimientos de salud, la forma como poder hacer una intervención de nuestra área de trabajo social. Eso se va acomodando y es más, cuando ustedes se ingresen a un establecimiento a trabajar, ustedes pueden generar ideas de formas de cómo poder mejorar
la intervención que vamos a brindar, ¿sí? Muy bien. La importancia de los flujogramas, ¿qué es lo que van a permitirnos? Garantizar transparencia en el proceso, evitando favoritismos o errores, de lo cual nos permiten la rapidez en la atención y facilitan auditorías y control institucional. Recordemos que las historias clínicas son auditibles. Entonces, las historias clínicas pueden ser revisadas, o es más, nosotros si tenemos un rango o hay responsables de mayor nivel que vienen a supervisarnos el proceso o la forma de evolución en las historias clínicas, pues nosotros tenemos que tener cuidado. Toda la atención que nosotros realicemos registremos, que tengan documentos que nosotros sustentemos. Y estos documentos, que son nuestras fichas, son para nosotros nuestra defensa ante cualquier proceso que se pueda dar. Entonces, nuestras fichas son respuestas al diagnóstico que nosotros hemos determinado a este usuario o a la familia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que también defendernos con nuestras fichas. Un ejemplo práctico, eh, paciente sin recursos económicos requiere una hospitalización. Entonces, como acción del trabajador social, ¿qué es lo que va a realizar? Va a evaluar la situación socioeconómica, va a verificar la falta de ingresos y va a emitir un informe social, gestión de exoneración total o parcial de la atención de nuestros usuarios. Entonces, nosotros podemos manejarlo de distinta manera, nuestras formas de intervención, pero todo que sea fructífero para la atención con nuestros usuarios. ¿Sí? Quiero mostrarles un poquito de algunos flujogramas que yo tengo y no, como ya les reitero nuevamente, no, esto no es general, no es global para todos los establecimientos de salud. Mm, a ver, un momentito. Si logran ver, por favor me responden, o si no logran ver, también para poder corregir, ¿ya? Este es un flujograma de... No, vamos a iniciar con este de acá. Este es un flujograma en los centros de salud mental comunitario. Esto está dentro de la norma técnica. Si ustedes algún momento logran trabajar o están trabajando en un establecimiento, en un centro de salud mental comunitario, conocerán esto. Que las normas técnicas también se están actualizando de poco en poco. Aquí podemos observar nuestros usuarios, ¿dónde se van a considerar? Aquí, dentro de nuestra comunidad. ¿Sí? Entonces, este usuario va a acudir a un establecimiento de salud. Acude al establecimiento de salud y va a ser evaluado este es un ejemplo en salud mental, ¿ya? Este va a ser la atención con personal de salud mental, ¿ya? Entonces, dentro de sus evaluaciones que va a ser atendido, se va a ver el caso si es moderado o grave. Si está considerado, entonces va a acudir a un centro de salud mental comunitario cuando el caso es moderado o grave, con una respectiva referencia de su establecimiento, de un establecimiento 1-2, 1-3. Entonces, con una respectiva referencia va a ser acudido a un centro de salud mental comunitario. Y si en caso no fuera moderado o grave, entonces el establecimiento de salud que cuenta con un personal de salud mental
va a realizar su plan de atención para este usuario. Ahora, el usuario también puede acudir a un centro de salud mental directamente si en caso este usuario no cuenta con un seguro SIS. ¿Y quiénes podrían ser? Un usuario que de seguro esté en el salud o tenga seguro particular o pertenezca a la policía. Entonces, ahí pueden acudir. Ya. Dentro de esto, vamos a ver la necesidad de una atención de alta complejidad. Se hace la atención dentro de un centro de salud mental comunitario y ahí va a haber un proceso de atención. Entonces, dentro de este proceso de atención, ¿qué es lo que se va a realizar? Va a haber uno de ellos se saca una cita. Al sacar una cita por admisión, pasa por el servicio de acogida. En acogida, que lo podríamos llamar como triaje, entonces ahí se hace la primera atención, se hacen las evaluaciones para ver y hacer un filtro si el usuario amerita o no amerita atención, porque recordemos, en un centro de salud mental comunitario solamente se hace la atención en situaciones moderados o graves. Entonces, de acuerdo a ello, pasa a una atención de un PAI. ¿Y quiénes estarán en el PAI? Es todo un equipo multidisciplinario. Ya. Pero para ello vamos a basarnos acá primeramente. ¿Este usuario requerirá una hospitalización? Sí y no. Si en caso requiera hospitalización, se va a mandar al hospital. En un centro de salud mental comunitario no contamos con unidades de hospitalización. Entonces, para ello se va a mandar a un hospital cercano para que esté en el USMA. Y en el USMA, ¿qué son? Es la unidad de hospitalización en salud mental. Entonces, ahí va a estar hospitalizado. Y una vez que se ha dado de alta, nuevamente regresa a atenderse a un comunitario o puede continuar atendiéndose en el hospital, que cuentan también con sus profesionales especializados. Ahora, vamos a seguir. Eh, si no requiere hospitalización, va a pasar por las unidades. Y aquí es donde que les estaba mencionando. Va a pasar por el equipo multidisciplinario que va a realizar el PAI. ¿Y qué es el PAI? Es el Plan de Atención Individualizada. ¿Y quiénes lo conforman dentro de este PAI? En este PAI está el psiquiatra, enfermería, psicología, trabajo social, de acuerdo a la atención que ya mucho más antes lo ha realizado en acogida. Los primeros datos, las primeras informaciones. Pero toda atención es por todo un equipo. Y este equipo va a recoger toda la información del usuario y ahí se ponen a dialogar este equipo cuando al usuario se le retira por un momento del consultorio y este equipo se pone a ver cómo vamos a tratar con este usuario, qué acciones vamos a tomar con este usuario. Este usuario va a meritar la atención en el establecimiento o no va a meditar la atención. Entonces, aquí van a realizar un plan de trabajo de cada uno, de cada área. Trabajo social va a poner su punto, psicología su punto, psiquiatría su punto, farmacia su punto. Sí, ahí van a compartir. Ahora, si este usuario ya ha sido atendido y luego de ahí se saca cita con psicología, luego se saca cita con trabajo social por el tema de las fichas, como terapia ocupacional o terapia de lenguaje, de acuerdo al caso que lo amerite. Pero, ¿qué pasa si este usuario cuenta o se encuentra en una situación muy severa, con un tema digamos, con ideas suicidas? Entonces, vamos a derivar a nuestro programa de plan de continuidad de cuidados y rehabilitación. Este programa de PCC
¿Qué se encarga? Lo vamos a ver en el otro flujograma. Ya. Luego se hace la inserción en las redes de servicios y redes comunitarias. Ahora, si se logra la recuperación, si se devuelve a su establecimiento. ¿Y aquí? Si también tenemos una atención que requiere mayor atención nuestros usuarios, vamos a contar también con hogares protegidos o residencias protegidas, que son las casas de refugio temporal. Si nos llega un caso de mujeres que están siendo maltratadas o menores que están siendo maltratadas, entonces vamos a tener que derivar el caso a las instituciones respectivas. Ahora, terminamos de atender y el paciente ya hubo mejoría, se han logrado los objetivos planeados, todo, entonces se le da el alta y nuevamente se regresa a su establecimiento de salud para que su establecimiento de salud pueda continuar con el proceso que corresponde. Y así, por ejemplo, este es un flujograma de una intervención en un centro de salud mental comunitario. Ahora, ya les había mencionado que había un flujograma también del programa de continuidad de cuidados, que es el PCC. Entonces, este usuario llega al comunitario con una referencia y ya nuevamente se hace la atención por triaje o por admisión, se saca la historia y todo ello. Entonces, aquí se va a hacer una evaluación por el equipo y se hace el PAI, se hace el plan por cada profesional. Se plantea ideas, estrategias de cómo poder intervenir para mejorar la salud en el usuario, para poder ver que este usuario pueda recibir todas las atenciones correspondientes, atenciones que mejoren la salud de ellos. Y no solamente de ellos, si también encontramos a usuarios que están en situaciones críticas, van a poner en riesgo, de acuerdo al diagnóstico, a la sociedad, a la población. Entonces nosotros vamos a poder realizar las atenciones y todo ello. Por ejemplo, ¿es grave el caso? Sí, se deriva al PCC, se cita con el equipo del PCC, la coordinadora del PCC, enfermeras, más todas las trabajadoras sociales y un psicólogo. Y se hacen las atenciones correspondientes. Y si no es grave, se mantiene con el plan del tratamiento que ya se mencionó, igual que va a ser su tratamiento por psicoterapia y todo lo que corresponde. Y es así. Esto es un ejemplo nada más de un proceso de flujograma de cada establecimiento, de cada proceso que se esté dando. ¿Ya? Voy a compartirlo en la noche. Sí, he compartido los materiales de la clase anterior también. He compartido a la responsable y, y se le ha dado ahí. Seguramente al final les va a compartir los materiales. Ah, ya, nos puede compartir el modelo del plan. El plan no es como lo mencionamos un plan de trabajo, ¿ya? El plan es elaborado por cada profesional, donde se hace como un FODA. Nosotros hemos trabajado FODAs en la universidad, recordemos un poquito, entonces ya, vamos a ver ahí en el FODA, ¿qué fortalezas tiene este paciente? Entonces, ¿con qué cuenta este paciente? Este paciente cuenta con tales, ¿cuáles son el riesgo que tiene este paciente? Entonces, como un FODA se va a realizar por cada paciente. Entonces, de acuerdo a estas circunstancias, estas características que vamos a observar, entonces, de acuerdo a ello, vamos a poder nosotros intervenir. Digamos, hemos encontrado en esta situación de este paciente que tiene soporte familiar inadecuado. Entonces, las acciones que vamos a realizar van a ser intervenciones familiares, visitas domiciliarias, trabajo con la familia. Si quizá no cuenta con redes, yo lo estoy hablando desde mi punto, desde mi área, ¿ya? De trabajo social. Entonces, si no cuenta con carnet de discapacidad, este usuario que tiene retraso mental severo, entonces se hace movilización de redes con el programa OMAPED, articulación de funciones con el programa CISFO y todo lo que va a corresponder.
Ya, entonces quizá también por el área de psiquiatría. Psiquiatría, ¿qué va a realizar? Psiquiatría va a realizar la atención continua o psicología, el tema de las psicoterapias, las intervenciones individuales con el usuario, con la familia, o si tiene problemas de lenguaje, entonces el terapeuta del lenguaje va a realizar continuamente sus actividades, todo ello. Y para esto, trabajo social nos van a involucrar mucho para articular la familia con instituciones. Y eso es parte de nuestras funciones. Lo es, y nosotros lo vamos a poder enriquecer aún más ese trabajo, esas funciones que nosotros como trabajadores sociales vamos a tenemos. Pero cada característica es diferente en cada usuario, cada situación es diferente en de acuerdo al contexto donde viven nuestros usuarios. Vamos a tener usuarios que viven en zonas urbanas o en zonas residenciales que su necesidad o su problema es diferente a un usuario que vive en zonas rurales. Entonces, nuestras intervenciones van a ser diferentes. ¿Ya? Ya. A ver, voy a intentar, terminando, tratar de subir por aquí. Vamos a ver si logramos subir aquí los materiales, ¿ya? Para la exoneración es necesario la autorización del director o del establecimiento. No, nosotros, bueno, cada establecimiento va a manejarlo de distinta manera. Si nuestro establecimiento, nosotros como trabajadores sociales fundamentamos que es un derecho del usuario ser exonerado de un pago. Entonces, nosotros vamos a contribuir, nosotros tenemos que innovar en la institución donde estamos laborando. En mi centro no contábamos con este tipo de exoneración. Nosotros armamos la exoneración con mi colega y hemos presentado, hemos fundamentado el por qué y de acuerdo a eso se aprobó. Se aprueba la ficha y con ello se hace todo el proceso que corresponde. Muy bien, vamos a seguir. Eh, Ahora vamos a ver, vamos a regresar acá. Y acá podemos ver, bueno, nuestro ejemplo que ya lo hemos mencionado, las acciones como trabajador social, qué es lo que vamos a realizar. Vamos a evaluar la situación socioeconómica de acuerdo a nuestras fichas, emitir informe social, o también cómo podemos verificar mediante visitas domiciliarias y luego se hace la gestión de la exoneración total o parcial de acuerdo a la situación que corresponde. Y cada establecimiento de salud es diferente a otros. Su forma, la estructura que ellos lo manejan es diferente. No es algo estructurado para todos. Muy bien. Antes de pasar al otro punto, voy a leerlos ya. Pero ahí sí, sí, claro, ya casi no hay exoneraciones porque vienen entonces, mira, vamos a ponernos el caso, chicos, que estemos trabajando en un hospital. Recordemos que nuestro seguro SIS nos cubre hasta cierto punto de acuerdo, y hay medicamentos que ya no podemos contar, no contamos con medicamentos, entonces nosotros podemos apoyarlo de cierta manera. O hay circunstancias de que su seguro fueron cortados, si trabajamos en un establecimiento de salud, fue cortado porque dejó de laborar y ya pasó de los meses que se le permiten, pero ha sido hospitalizados porque hay estas circunstancias. Ha sido hospitalizado, este usuario no sabía que ya había sido cortado de su seguro, entonces, pero está siendo hospitalizado. Entonces, nosotros, ¿de qué forma podemos gestionar ello? ¿De qué forma podemos movilizarnos más aún que este usuario no va a poder pagar el tema? Uno de ellos que son las camas de hospitalización, los medicamentos. Entonces, de esa forma nosotros podemos movilizarnos. Si en caso sea del SIS, hay personas que no vienen con seguro SIS y no les están cubriendo todo en su totalidad.
Entonces, ahí también vamos a nosotros trabajar, ¿no? Sí, nosotros, no todos los establecimientos, como ya les he mencionado, cuentan con trabajadores sociales. No, hay establecimientos de salud muy pocos que se cuentan y si cuentan, cuentan con todos, que realmente deberían contar con mucho más. Y por esas mismas razones, quizá no hay este tipo de exoneración, pero si nos acercamos, bueno, va a depender también del trabajador social que esté laborando en esa institución, en ese hospital regional, para que haya este tipo de que gestionar el trabajador social con los jefes y sustentar el porqué de esta exoneración. Ahora, si no tiene seguro particular o salud, entonces tiene SIS y para que Claro, o sea, si ya tiene SIS, no hay sentido de la exoneración. Y recordemos que la exoneración es para todos, es para quien lo amerite. Yo no voy a exonerar a una persona que tiene SIS y que, o que puede pagar, no hay sentido de la exoneración. Recordemos que la exoneración son para aquellas personas que lo ameriten, que lo requieran y lo estén necesitando. Mm, Muy bien. Ahora vamos a pasar con el tema del esquema del informe social. ¿Qué es el informe social? Lo hemos llevado a la universidad, lo hemos abordado en nuestras prácticas, en cada momento, en cada proceso que en cada universidad lo haya, de la forma como lo haya realizado. Y el informe social es un documento técnico elaborado por el trabajador social, ¿sí? Que sustenta la situación del usuario y respalda la toma de decisiones. Este informe social tiene una metodología para elaborarlo. Eh, el informe social no es solo escribir, implica procesos. Y en este caso vamos a ver la metodología de la información, donde vamos a nosotros, como primer punto, vamos a realizar la entrevista social. Luego hacer la observación directa, luego hacer la revisión documentaria, las visitas domiciliares y en el caso aplicar. Entonces vamos a recabar información de acuerdo a al proceso de cómo podamos abordar este tema, con una entrevista, diálogo con el paciente, la usuaria, el usuario. Nosotros tenemos también la técnica de observación, vamos a observar la situación, tenemos que al momento de atender, no solamente sentarnos, acomodarnos y atender, no, si nosotros todos nuestros sentidos tienen que estar activos al escuchar al usuario, observar cómo se encuentra este usuario, ¿ya? Y de ahí vamos a hacer una revisión documentaria, si hay algún documento de por medio que se va a poder abordar, y con las visitas domiciliares, si en caso aplicara. Como punto número dos es el análisis de la información, identificación de problemas, vamos a evaluar el nivel socioeconómico, vamos a identificar factores de riesgo. Si hay, si cuenta con algún factor de riesgo, si hay alguna situación que demande la atención inmediata para nosotros intervenir, entonces aquí nosotros vamos a tener que realizar. Entonces, como punto número dos, vamos a ver en este punto el análisis de nuestra información, con estos tres puntitos que van a ser guía para nosotros, para poder hacer un buen informe social. Número tres es la interpretación profesional. Vamos a hacer la relación entre la salud y su contexto social. ¿Tiene que ver algo su contexto social para el tema de su situación de salud? Sí, tiene que ver mucho. Entonces, ahí nosotros también vamos a tener que intervenir y vamos a determinar la vulnerabilidad de este usuario o de la familia. Y punto número cuatro es la redacción del informe. Organización clara y coherente, uso del lenguaje técnico, porque recordemos que este informe social no va a estar dirigido hacia el paciente, esto también puede estar dirigido para una institución pública,
una institución, por ejemplo, la fiscalía, que nos piden el informe de este usuario que ha sido atendido. Entonces, nosotros vamos a tener que intervenir en este caso. Entonces, ¿qué características tiene que tener nuestro informe social? Va a tener una característica técnica, donde va a estar basada en la metodología profesional que nosotros lo vamos a apuntar. ¿Con qué objetivos? Sin juicios personales, nuestra forma de ver, nuestra forma de vivir no tiene que estar puesta en el informe social. La vida de cada persona es la forma como ellos han crecido, la forma como ellos lo ven. Entonces nosotros no tenemos que poner juicio ante la vida de cada persona, ¿sí? Tiene que ser claro, preciso, sustentado con evidencias. En este caso tenemos entrevistas, visitas domiciliarias, donde que vamos a evolucionar. O nuestras fichas. Recordemos, todas nuestras fichas tenemos que adjuntar en historias clínicas o tener un archivador para poder adjuntar las fichas que hemos aplicado en su momento con fecha y todo lo que corresponde. Y sobre todo, la confidencialidad. Ahora. Eh, Acá, ejemplo de reacción. Vamos a ver. El diagnóstico social es un usuario en situación de vulnerabilidad socioeconómica con ingresos inestables y tiene una carga familiar, lo que limita el acceso al tratamiento continuo y médico. Ahora, nosotros como recomendación que vamos a realizar es, vamos a sugerir la exoneración parcial de gastos hospitalarios y seguimiento social. Entonces, aquí nuestra intervención va a ser variada, ¿sí? Nosotros como observación, como ficha atendida, como visita domiciliaria, vamos a verlo, vamos a observar todo la situación del contexto social que le estamos observando y vamos a concluir con una recomendación. Ahora, para ello, les voy a compartir aquí esta estructura. Esta estructura también no es eh, fija. Nosotros podemos enriquecerlo, sí, de acuerdo a la necesidad que tengamos en el lugar donde nosotros estemos trabajando. ¿Ya? Por ejemplo, todo informe social tiene que tener una numeración, porque nosotros no vamos a trabajar solo con un informe. Entonces, y no es solamente una atención a un paciente. Tenemos tantos pacientes en el lugar donde vamos a trabajar, entonces tiene que tener una numeración. Ahora, como punto número uno, vamos a tener que tener los datos personales. Nombres y apellidos, edad, sexo, fecha de nacimiento, el DNI, grado de instrucción, estado civil, ocupación, domicilio. Y es más, aquí muchas veces los consideran hasta el diagnóstico definitivo. En este caso, digamos que este usuario tiene depresión, ya entonces aquí se va a considerar, ¿no? Pero eso es de acuerdo a la situación que yo pueda considerarlo, o si un caso no me es válido o no suma a mi informe social, entonces yo ya lo puedo evaluar, ¿ya? Y acá le vamos a hacer el motivo del informe. ¿Por qué razones yo estoy realizando este informe? Entonces acá yo tengo que sustentar, ¿no? No sé, usuario acude o quizá fue derivado con un documento para una respuesta por un tema de violencia familiar o desprotección familiar o abandono familiar y todo ello. Entonces acá describimos el motivo de este informe. ¿Por qué queremos realizar este informe social? Y luego, como punto número 3, vamos a tener nuestros antecedentes. En estos antecedentes vamos a ver la situación del usuario, cómo ha llegado, cómo estaba su situación, cómo llegó. Entonces aquí vamos a nosotros narrar
Por ejemplo, usuario acudió en el año 2014. Entonces, nosotros, ¿de dónde tenemos esta información del 2014 si yo ingresé a trabajar digamos, enero del 2026? Entonces, ¿de dónde yo puedo obtener esta información? De nuestra historia clínica. Por eso, toda información se encuentra ahí y ahí se hace un resumen de todo el proceso que yo he estado atendiendo o he tratado de mm, atender. Entonces aquí vamos a poner todo el antecedente, pero esto recordemos va a ser de acuerdo y lo vamos a acomodar de acuerdo al motivo, al por qué queremos este informe. Sustentemos el porqué del informe. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver el tema de la composición y dinámica familiar. ¿Con quiénes está viviendo el usuario? ¿Con quiénes mamá, papá? Entonces acá vamos a poner la edad. Digamos, es, les voy a ayudar a llenar, ¿ya? Y es un ejemplo nada más. Digamos, se llama Ana Lucía, eh, Pariona, Pariona Quispe. Ella tiene 68 años. Estado civil, viuda, digamos. Parentesco, ella, ¿qué tiene que ver con el usuario que yo estoy atendiendo? Ya, es la mamá. Entonces acá vamos a poner mamá. Estudios, quizá no estudió, entonces le ponemos iletrada. Situación laboral, trabaja en algo, o el usuario le mantiene a la mamá, entonces la mamá solo se dedica a las labores de la casa, entonces vamos a poner ama de casa. Y así continuamos con toda la familia con quien está viviendo nuestro usuario. O si en caso vive solo, pero ¿quiénes son la familia con quienes que tiene este usuario? Entonces nosotros acá también lo podríamos considerar y eso es ya a criterio y a la necesidad que nosotros tengamos. Entonces nosotros podríamos acá considerar si en caso yo quiero saber esa información, vive con el usuario. Entonces yo voy a poder acá sustentar, ¿vive con el usuario? Sí. ¿O no vive? Entonces yo lo considero aquí. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver. En este punto número 4, estamos observando la composición familiar que es esta. Y ahora, aquí debajo vamos a describir la dinámica familiar. ¿Cómo está considerado? Dentro de la dinámica familiar que tenemos que observar, la comunicación, el tema de la convivencia en el hogar. Entonces, todas estas cositas que nos van a estar narrando, que nos van a estar informando el usuario, aquí lo vamos a describir. Entonces, acá lo vamos a redactar todo lo que corresponde. ¿Ya? Concluí con ello. Entonces vamos a ver con nuestra situación habitacional. ¿Dónde se encuentra viviendo? ¿En qué lugar se encuentra viviendo? ¿Es una vivienda propia? Entonces, ¿yo de dónde puedo sacar esta información? ¿De qué ficha lo puedo sacar? ¿De una ficha social o de una ficha socioeconómica? Entonces, estas fichas a nosotros nos van a ayudar para hacer un informe social todos los instrumentos, las aplicaciones que nosotros como profesionales tenemos nos van a ayudar para este fin. Entonces, todo tiene relación. No es en vano que nosotros hayamos aprendido las fichas o cómo poder hacer una entrevista. Entonces, todo tiene sentido de por qué estamos haciendo. Luego viene la situación socioeconómica, el ingreso familiar, ¿y esto con qué ficha nos vamos a ayudar? Con la ficha socioeconómica. Entonces aquí vamos a poder evaluar y vamos a describir, ¿ya? Y la situación educativa. Si este usuario concluyó sus estudios o quizá no concluyó y qué problemas tuvo aquí en esta situación educativa, alguna dificultad. Entonces aquí vamos a ver. Y luego son las situaciones de salud. Si hay alguna situación que quizá, ejemplos, madre con discapacidad o usuario cuenta con un antecedente familiar de esquizofrenia paranoide, entonces nosotros acá tenemos que redactar.
y qué redes de apoyos tiene. Y en estas redes de apoyo vamos a observarlo, redes familiares y redes institucionales. Dentro de nuestras redes institucionales vamos a contar, por ejemplo, quizá este usuario cuenta, profesa, tiene una religión o tiene un grupo. Entonces, acá también es una red para el usuario con el que yo podría trabajar más adelante. Eso sí nos va a ayudar. Entonces, ahí yo voy considerando. Si no vive con mamá, papá, pero tiene tíos, hermanos, medio hermanos, entonces aquí vamos a considerar y vamos a redactar, ¿ya? Y aquí vamos a ver la valoración profesional. Yo que estoy observando en este usuario, qué situaciones en que puedo indicar si el usuario, no sé, digamos, es una familia monoparental, escribo que madre es, y luego todo un resumen de acuerdo al punto de vista mío, como lo he observado y conclusiones y recomendaciones. Y aquí vamos a ver el punto, por ejemplo, ¿no? Se requiere la articulación de intervención con, a ver, vamos a hacer un ejemplo nada más. Usuario requiere urgentemente la intervención mm, del SEM, digamos, ¿ya? Del SEM, ya que está bajo la responsabilidad de la madre adulto mayor, mm, y que tiene una discapacidad. Ya, algo así. Ya, y ustedes lo pueden ver de acuerdo al criterio o a la forma del caso que se les haya llegado. Entonces, nosotros aquí vamos a poner la conclusión y todo ello. ¿Y qué es lo que se recomienda? Entonces, aquí vamos a considerar. Y terminando esto, y esto es lo que va a leer, y nosotros tenemos que empaparnos bien, leer muy bien las leyes que amparan a cada usuario, a cada menor, los derechos del niño. Tenemos que empaparnos. ¿Para qué? Porque cuando nosotros vamos a derivar a la fiscalía, por ejemplo, entonces aquí ellos van a observar. El juez te va a preguntar, ¿cuáles son las recomendaciones que como profesional estás realizando? Entonces aquí es lo que ustedes tienen que hacer una buena conclusión y recomendación, porque bajo esto es donde que se va a hacer acciones por este usuario o este usuario. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener bastante cuidado. Y luego ponemos acá, digamos, Ayacucho, 10 de julio del 2026. Lima, 10 de julio del 2026. Y así. Y esta es una estructura de un ejemplo nada más y que nosotros podemos acomodar o añadir o hay cositas que quizá lo puedo enriquecer. Entonces, es esto. De esta forma, nosotros vamos a realizar nuestro informe social. Ujú. Y es así como se viene, como se puede realizar un informe social. Y ahora, el informe social va a depender mucho de nuestras fichas del trabajador social, las tantas fichas que nosotros tenemos. ¿Qué dice? ¿Involucra? ¿No involucra? Sí, nuestras fichas social, nuestro informe social va a depender bastante de nuestras fichas que estemos aplicando al usuario, al paciente, a quien nosotros estamos interviniendo. Entonces, Eh, es eso. Entonces, ¿cómo podemos concluir todo ello? Que los flujogramas de atención y exoneración organizan y optimizan la intervención del trabajo social en salud, garantizando procesos claros, eficientes y justos. A su vez, el informe social sustenta técnicamente la toma de decisiones
permitiendo identificar la vulnerabilidad del usuario y facilitar el acceso equitativo a los servicios de salud. El trabajo social en el área de salud es importante, sí, es muy importante. Va a depender mucho de nosotros, de nuestra profesión, para poder respetar, para poder velar de aquellas personas que son menos escuchadas, aquellas personas que requieren aún más atención. Y bajo todo ello va a depender de nosotros como profesionales, cómo estemos interviniendo en nuestro centro de trabajo. Y nuestra intervención también será rica si trabajamos en un centro educativo. Sí, la forma como nosotros lo estemos manejando, la forma como nosotros lo vamos a visualizar, va a depender del trabajo que nosotros estemos realizando. ¿Cómo quieres que las otras personas vean el trabajo social? Entonces va a depender de cómo nosotros nos desenvolvemos como profesionales. Entonces, en esto consiste. Y lo que van a considerarlo, lo van a hacer muy bien. A ver, vamos a leer esta pregunta ya para poder concluir. Considero que para el diagnóstico social se debe tener en cuenta el CIE-10, que aún están en uso. Sí, eso es lo que se tiene que dar en cuenta. Y cuando muchos de nosotros, si quizá estemos trabajando en salud, con ello trabajamos, con el CIE-10. Y ahí es donde nosotros vamos a ver tantos diagnósticos sociales que nosotros vamos a considerar. Y no es que nosotros estemos inventándonos, sino que ahí están registrados y tienen un código de cada situación, pero hay algunas características de algunas familias que no hay. Entonces yo tengo que ver la forma de cómo, en cuál de ellos puede encajar y justificar cuál es el sentir de la situación que todo lo tiene. ¿Sí? A ver, una consulta en horario que tiene un centro de salud, ¿cuál es? Porque si solo hay un trabajador, ¿cómo sería? Ah, ya. Por ejemplo, en un centro de salud mental comunitario, la atención es de 7:30 a 7:30. En mi centro no es diferente en cada establecimiento. Se trabaja feriados, mm, con excepción de los días domingo. 28 de julio sí se trabaja. Entonces, las atenciones son por citas, por ello que no hay un tema de aglomeración de pacientes y todo ello. Eh, Ahora, nosotros manejamos un sistema de citas. En este sistema de citas se programa la atención de los pacientes. La atención por turno, que es, digamos, es un turno mañana, se hace la atención a 6 usuarios. 6 usuarios que son atendidos y ya son programados en este sistema de citas. Se hace una atención con orden y todo ello. Y en este sistema de citas yo puedo programar también una atención extramural, que yo tengo una reunión con autoridades de la instancia, sí, yo lo puedo organizar. Es como tu cuaderno de agenda donde que tú te organizas. Y si yo soy sola que venía trabajando en su momento, también me organizaba. Yo tenía que cubrir a todas las visitas domiciliarias dentro del mes que se programaba. Entonces, todas las actividades aquí son programadas. El trabajo que nosotros realizamos no son que nosotros estemos improvisando, sino todo tiene un porqué y la programación que se esté realizando en cada servicio, en cada atención, ¿sí? A ver, el CIE-10 lo pueden encontrar en el internet, solamente lo buscan, CIE-10, y ahí les va a aparecer, les va a soltar ahí todos los diagnósticos que se trabajan. Entonces, no hay problema, ahí lo pueden encontrar nada más. Ya les había mencionado las herramientas que usamos como trabajadores sociales y ya lo habíamos mencionado también en la universidad. ¿Qué herramientas estamos trabajando? ¿Cuáles son nuestros instrumentos? La ficha social, ficha socioeconómica, visitas domiciliarias, la ficha de exoneración de pago. Si están matriculados, ahí en la diapositiva que ya les ha compartido, ahí se está visualizando, ¿ya? En un centro de salud, los pacientes no pasan a necesitar. Bueno, eso es ya a criterio de cada centro. Si ustedes ven necesario, ustedes pueden justificar al personal
que si es necesario que pasen por servicio social, porque a veces solamente pasan cuando ellos observan de que sí requiere que pase por servicio social. Entonces ahí recién pasa. Pero entonces eso va a depender de nosotros cómo estemos trabajando con nuestros jefes o los gerentes de nuestros establecimientos de salud. En mi establecimiento todos tienen que pasar, pero a veces no nos falta tiempo y todo ello, que a veces no pasan, pero ya en visitas y todo ello estamos llegando con ellos, con los pacientes. En el código de CIE son los Zetas. Nosotros no podemos poner un F200, eso le corresponde a psiquiatría. Y creo que ahora psicología también ya pueden diagnosticar. Entonces, eso, pero a nosotros no nos corresponde. Nosotros son los Zetas. Entonces, si ustedes observan en el SIE 10, ¿dónde están los Zetas? Ahí justamente se van a identificar con los temas sociales que tocamos nosotros. Directiva de exoneración, voy a buscarlo, creo que tenía en mi escritorio del trabajo y voy a tratar de ver y si lo encuentro les voy a compartir ahí con la ponente, con la señorita que nos está ayudando, ¿ya? En la dirección. Cuando hice Cerú no mandaban a nadie al servicio social, era más con la comunidad. Sí, y eso es lo que quizá también cuando yo hice Cerú era eso entrar y yo tener que visibilizar el trabajo, tratar de acomodarme. Entonces, va a depender de nosotros que seamos tan creativos y veamos que el trabajo sí es bueno. Por ejemplo, como si hemos hecho un serum en un centro de salud o lo estamos realizando un serum, tenemos que ingresar en los programas. Hay programas que requieren de, por ejemplo, el programa de TDC lo está liderando quizá enfermería, pero requiere atenciones de trabajo social. Y en Ayacucho yo he llenado varios formatos que requieren las visitas de trabajo social. Entonces ahí se hacen las atenciones, por ejemplo, en el área de emergencia. Entonces ahí poder hacer las atenciones, ver, hacer seguimiento. Es amplio el trabajo, pero va a depender de nosotros cómo podemos articular, trabajar de forma conjunta con otras profesiones. El trabajo se hace más bonito, se hace el trabajo fructífero cuando trabajamos y articulamos nuestras funciones con otros servicios, con otras profesiones. ¿Sí? Y muy bien. Es un tema muy claro, muy pequeño y práctico que lo vamos a realizar día a día en cada momento que nosotros vamos a trabajar. Si recién estamos ingresando a laboral, ya con estos pequeños conocimientos no vamos a poder perdernos y también vamos a poder valer las funciones como trabajadores sociales que tenemos en el sector de salud. Bueno, agradecer a cada uno de ustedes por la participación. Ya nos estaremos viendo en futuras exposiciones. Entonces, espero que les haya apoyado y ya estaremos pasando los materiales. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, licenciada Yuri, por la excelente disertación. Como usted mencionó, nos estaremos viendo todavía en nuestras siguientes sesiones. Muy buenas noches.